Doy la bienvenida a este segmento del programa Teleopina a Manuel Núñez, historiador, escritor y una de las personas que más conoce sobre el tema haitiano en el país. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Aquí, como siempre, Dania, gustoso de estar aquí en tu programa. Para mí un placer tenerte aquí porque tus ideas son tan claras, tan sostenidas en justificaciones que siempre es grato escuchar. Bueno, yo trato de ceñirme a la continuidad histórica de la República Dominicana como nación independiente, que para mí debe ser el norte de todo dominicano, el mantener el legado histórico que nos dejaron los fundadores del Estado Nacional. Si nos alejamos de eso, podemos perder el rumbo nacional y eso sería fatal para el país. Y hablando de historia, acabamos de celebrar la restauración de la República. Yo quisiera que tú hablaras a mis televidentes sobre la trascendencia de ese acontecimiento que acabamos de recordar y que se celebró en Santiago con una presentación del presidente de la República. Así que me gustaría tu... La restauración es la restauración de la independencia nacional. La independencia es una sola independencia. Empieza con las batallas del 10 de marzo de 1844 en la Fuente de Rodeo, concluye eventualmente en 1856 con la batalla de Sabana Larga y Jácuba. Hay 18 años de la primera república independiente. Por esa república nació lastrada con la amenaza permanente de un enemigo avieso y hostil, un enemigo de la libertad del pueblo dominicano, que en ese momento era el pueblo haitiano. Ese enemigo que convive en la misma isla con nosotros, tenía tres factores a su favor que en cierto modo forzaron a una parte del país a la anexión. El factor demográfico, tenía 4 veces más población que los dominicanos. El factor militar, tenía 50.000 soldados bajo armas y había heredado los arsenales que dejaron en la isla las tropas napoleónicas luego de partir en 1804, cuando se proclama como Estado independiente. Y el factor económico, tenía una economía 13 veces mayor que la nuestra, y eso hizo que una parte del liderazgo político nacional creyera que la única forma que existía de hacerle frente al problema de nuestra independencia era anexionándonos a una potencia exterior poderosa que pusiera buen recaudo a la cultura dominicana y al mismo tiempo que garantizara nuestra continuidad como nación. Se ensayaron varios proyectos. Hubo uno que era anexionar la bahía de Samaná a cambio de protección. Hubo otro que era un protectorado al estilo de Túnez y Marruecos. Y finalmente el proyecto que funcionó a Santana en 1861 fue la anexión. Y la anexión supuso la desaparición del Estado Nacional fundado en 1844, pero los dominicanos ya estaban acostumbrados a la libertad y a pesar del pesimismo fueron a la guerra de restauración, esta vez en contra del dominio español. La guerra comenzó en 1863 y concluyó con la restauración de la independencia nacional en 1865. Y ese es el acontecimiento que ya galvaniza definitivamente el deseo de independencia de los dominicanos, que no podía concretarse porque la amenaza de nuestros adversarios estaban ahí latentes. Se mantuvieron aún después de la restauración porque Haití reconoce la independencia dominicana en 1874
después del Tratado de Amistad y Navegación, y en ese momento es cuando Haití quita de su constitución el artículo 18 de su Carta Magna, que decía que esta porción de la isla era propiedad de la República o del Imperio Haitiano. Eso me parece a mí que es un acontecimiento mayor que está inserto dentro de todo lo que fue nuestra lucha por el derecho al gobierno propio, al gobierno de los dominicanos, para los dominicanos y para fomentar la continuidad histórica, el desarrollo, el bienestar de la República Dominicana. Sí. Fue celebrado este acontecimiento con una presentación, la primera que se hace en Santiago, para celebrar la restauración de la República, encabezado por el presidente de la República. Así es. ¿Cómo ves el acto? Muy bueno. Yo creo que el hecho mismo de ir a Capotillo, donde hay uno de los monumentos más importantes del país, es un monumento esplendoroso a los héroes de la restauración, que está en Loma de Cabrera, en Capotillo justamente, una gran explanada con un gran fresco, donde se cuenta la historia ya en escultura de lo que fue ese acontecimiento, pero al mismo tiempo donde están las columnas que representan las vidas truncas de aquellos hombres que, aún dentro de la desventaja y momentánea del comienzo de la guerra, dieron sus vidas para salvaguardar la libertad y la independencia del pueblo dominicano, y al mismo tiempo el monumento está alineado directamente con la montaña, la altura de donde se lanzó el grito, que coincide directamente con la llama en escultura que creó el mayor general Matos González, Ramiro Matos González, que es la escultura que está en el centro. Es decir, es un monumento que todos los dominicanos debieran venerar. Al lado está el centro del Cefrón, ¿verdad? Que es actualmente el presidente comió con los soldados, revisó todo lo que son las obras del muro y posteriormente lanzó un discurso en Santiago, que fue un discurso muy importante porque ahí anunció obras importantes y en cierto modo el entusiasmo que tiene todavía por que su gobierno siga despegando en pro del bienestar y de la salud del pueblo dominicano. Así es. Manuel, todavía en muchos textos que conocen los estudiantes haitianos se habla de que el lado oeste de la isla, el lado este de la isla, pertenece a Haití. Sí. ¿Cómo ves eso? Yo creo que la historia haitiana está llena de mitomanía. Los haitianos mienten como respiran, ¿no? Es decir, yo leyendo a Odette Fonbraun, que es la historiadora que se enseña allí, ella tiene el tupé. Porque eso hay que tener el tupé, ¿no? Claro. Tener el dominicano diría la cachaza. Sí, el tupé, que era una especie de moño, ¿no? Así es. El tupé de decir que la historia de los indígenas de la española pertenece a Haití, y hablar de los caciques de Haití y cosas horribles, como que la Virgen de Altagracia es parte de... O sea, ellos se quieren robar la historia dominicana, además, ¿no? Que Enriquillo y la Caona son parte de la historia haitiana. No, Haití comienza a formarse realmente después del Tratado de Ryswick de 1697. Es decir, prácticamente su formación es del siglo XVIII. En 1700, comenzando el siglo XVIII, había en la colonia de Saint-Domingue, eso nunca se llamó Haití, Francia le llamó Saint-Domingue. Francia, que trajo a los que hoy son haitianos, no llamó al territorio Haití. O sea que ellos han utilizado un nombre más antiguo que el de la propia fundación de la colonia que lo fundó a ellos, con la finalidad de atribuirse una antigüedad que no tienen,
porque realmente Haití es un fenómeno no de 500 años como los dominicanos, sino de 300 años. O sea, más o menos 100 años de dominación francesa, independencia y después lo que hemos visto posteriormente. Es decir, que ha sido pues una colonia que tras su independencia fue un proceso involutivo, destructivo, autodestructivo, que llega hasta el día de hoy y que hoy en día, habiendo sido la colonia más rica del continente, es el país más pobre del continente. Así es. Y el único país que se puede decir que pertenece a un estado fallido de todo el orbe americano. Así es. O sea, que tiene los peores récords en todo el sentido, con lo cual una muestra de que no siempre las independencias llevan un estado de bienestar. Así es, bien. Te propongo una pausa, ¿qué te parece? Bueno, volvemos sí. en un instante, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el escritor e historiador Manuel Núñez. Yo quisiera que habláramos de un tema latente y preocupante para toda la sociedad dominicana y para la comunidad internacional. La situación de Haití ha devenido, como tú decías, en un vacío de poder y los dominicanos estamos pagando un precio directo con una presencia de la migración haitiana como nunca antes se había dado en el país. ¿Cómo tú lo ves esta situación, Manuel? Mira, la migración haitiana en el país no es un proceso migratorio, porque cuando hablamos de proceso migratorio da la impresión de que es comparable a las demás migraciones que ocurren en el mundo, a las migraciones de mexicanos a Estados Unidos, de centroamericanos a Estados Unidos, de nicaragüenses a Costa Rica, no. Esto es un éxodo, es la mudanza de un pueblo fuera de su territorio. La mudanza de un pueblo hacia otro territorio. Hacia el territorio vecino, porque estamos viviendo en una misma isla, es decir, hay una frontera intrainsular que los haitianos no respetan, ni han respetado nunca, y que los dominicanos no han podido controlar suficientemente. Y ese proceso ha producido un proceso de desnacionalización de la mano de obra en la República Dominicana, porque esta mano de obra se ha introducido en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en todas las áreas. Ahora en la hotelería también se ha introducido. La hotelería, en todas las áreas ha sido... En Punta Cana y Bávaro casi son todos haitianos. Entonces, que trabajan en hoteles. los haitianos han privado a los dominicanos del mecanismo de supervivencia, que es el empleo. Empleo y más empleo. Es decir, no es posible que el país diga que va a combatir la delincuencia, que va a combatir la desesperanza, que le va a dar bienestar al pueblo dominicano sin tener el control de los yacimientos de empleos que han sido desnacionalizados por los haitianos. El segundo aspecto es la educación. Las quejas son enormes. La cantidad de familias que se están quejando de que las ONGs en las escuelas públicas capturan los empleos, los puestos escolares, y los hijos de dominicanos no pueden entrar a las escuelas porque los haitianos ya ocupan las escuelas. Es decir, hay una situación ya de deterioro rampante y las quejas son en todo el país, en Santiago, en Monteplata, en todo el país. O sea, el país no está dando no se está dando explicación en el país. ¿Cómo es posible que el gobierno anterior construyera una enorme cantidad de aulas para tratar de solucionar el problema de los cupos escolares y que al día de hoy no haya aulas para los dominicanos en esas mismas escuelas construidas con el 4%? Eso es una cosa absolutamente inaceptable. Sí. Y la gente tiene derecho a quejarse. Escuché un Se está audio quejando. en un programa de radio en el que se decía una madre, llevé mi niño, dominicana ella, llevé mi niño, pero no hay cupo porque ya la escuela está llena de haitianos. Claro, y la gente se está quejando, es decir, y de hecho el gobierno está intentando responder porque
hay muchas cosas que no están del modo ideal, pero el país le reconoce al presidente Abinader el esfuerzo de construir la valla. Ya las propiedades que están cerca de la valla han subido de precio. Sí. Si la valla construida, que luego habrá que fortalecer y construir una mucho más fuerte y mucho más grande, porque el problema va a seguir siendo un gran problema para la República Dominicana. La valla ha revalorizado todas las tierras. Le ha dado plusvalía. Plusvalía, sí. Ya valen más dinero. Los solares en Dajabón valen más dinero. Los solares en Dajabón valen más dinero. ¿Por qué? Porque el riesgo que estaba ahí, en esa zona, era enorme. Pero además, el gobierno ha iniciado el gran proyecto de relanzar el cuarto enclave del sur, el enclave de Barahona hasta Cabo Rojo, que va a comprender Pedernales, Cabo Rojo, es decir, con un aeropuerto en Cabo Rojo, con las playas paradisíacas que hay en Pedernales, que son Bahía de las Águilas, que es una zona preciosa de todo el litoral sur, y igualmente la zona de Los Patos, que tú conoces muy bien, el Paraíso. Entonces, pero esa zona no puede valorizarse si no hay un control fronterizo, si no hay una valla. Y la construcción de la valla, evidentemente, le va a dar también más plusvalía a la zona. Eso es fundamental. El otro aspecto es el aspecto sanitario. Esta migración está afectando enormemente la salud del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque Haití es el país más insalubre del continente. Tiene el liderazgo del SIDA, el liderazgo de la malaria, el liderazgo del pian, el liderazgo de todas las hepatitis, el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, por el agua, los insectos y los animales. Es decir, es un riesgo importar enfermos, porque eso va a destruir aún más la salud del pueblo dominicano. Pero también plantea un riesgo enorme esta población que está tomando como hábito en concentrarse en los polos turísticos dominicanos. Los polos turísticos dominicanos, que tienen enorme carga de población haitiana, ya en el pasado se ha demostrado los riesgos que esta población plantea. Yo, que llevo siguiendo este tema hace muchísimos años, recuerdo que hace 20 años, en el 99, cuando estaba el doctor González como director de malaria, el brote de malaria que se produjo en el este del país provocó cancelaciones masivas de los tour operadores, porque murió un argentino y murió un alemán. Y el hecho mismo de tener esta población enferma en esos polos turísticos constituye una bomba de tiempo al turismo de la República Dominicana. Te hago una acotación. El bajo nivel de vacunación que tiene el pueblo haitiano, prácticamente inexistente, la vacunación contra COVID. Contra todo, ellos se niegan a vacunarse. Niegan a vacunarse. Y entonces luego tienen aquí una serie de retenes internos, ¿no? Los jesuitas, las ONG que lo apoyan, participación ciudadana, que lo que hacen es tratar de desacreditar la acción de los dominicanos por protegerse de las eventualidades de que nos trae esta migración indeseada de haitianos hacia la República Dominicana. Así es. Se nos agota el tiempo, nos quedan 3 minutos. Quisiera que lo aplicáramos a hablar sobre el tema de el traslado de Pedro Santana desde el Panteón Nacional. Mira, yo estoy en desacuerdo con remover las cenizas. Yo entiendo que esas cenizas están ahí. Santana fue el jefe militar de la guerra dominico-haitiana, fue un personaje importante de la vida nacional. Hay gente que ve la historia en términos de insulto y de odio. Y no, la historia es lo que ocurrió, lo que ocurre. Lo que ocurrió no se puede volver a repetir. Y la situación es que los restos de Santana estuvieron en el lugar más adecuado antes, que era la iglesia del Seibo. Estaban allí solos, la gente que sentía alguna estima por lo que fue el papel que desempeñó en los 18 años de guerra contra Haití,
que fue el jefe de la guerra, pues le llevaba una flor, ¿no? Claro. O se recogía ante el atrio de esa iglesia, ¿verdad? Y ahí estaban los restos. Lo sacaron de allí y lo metieron en el Panteón Nacional con los demás próceres dominicanos, los que nunca habían traicionado a la República, y evidentemente eso para mucha gente provocó un escozor. Pero yo entiendo que hay un antisantanismo Así es. que es una de las formas que ha tenido el prohaitianismo de muchos. O sea, muchos fingen ser antisantanistas porque son prohaitianos en el fondo. Ya. Se nos agotó el tiempo. Bien, Sí. vamos a agradecer a Manuel Núñez, historiador y escritor, por esta participación en Teleopina. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.